Saludos a todos, bienvenidos al tema número 4 de este curso sobre cómo lograr efectividad en las presentaciones que nosotros realizamos como facilitadores. Muy bien, veamos algunas recomendaciones para lograr esta efectividad en las presentaciones. Hemos visto ahí algunos temas interesantes que tienen que ver con la organización, con las características que debemos tener como facilitadores. Y ahora vamos a enfrentarnos ya a ese día a día, qué hacer antes de la presentación, durante y luego de la presentación. Entonces, veamos algunos links que nos pueden ayudar para que podamos mejorarlas. Entonces, primero, ya hemos hablado de esto, determinar las necesidades específicas de capacitación, preguntar a las personas del curso que nos han asignado qué quisieran profundizar ellos más. Estudiar a la organización, y hemos visto esa necesidad que tenemos. Analizar el perfil de los posibles participantes es algo que también con ustedes ya lo hemos conversado. Participar en el diseño del programa, dar recomendaciones de ser el caso. ¿Sí? Preparar el material de apoyo didáctico, que es un tema muy importante en el caso nuestro como facilitadores. Evaluar las instalaciones, yo recomiendo si es que pueden ir antes, días antes, para ver cómo están las instalaciones, si son las adecuadas, si tengo mucho ruido, si no tengo ruido, o qué puedo mejorar de esas instalaciones, o si es que no tengo esa posibilidad, al menos asistir una hora antes y pactar con las personas que van a realizar el curso para efectos de ponernos de acuerdo y ver si es que tengo algo que mejorar en ese momento. Elaborar una lista de requerimientos, es decir, yo necesito pizarrón, yo necesito marcadores, necesito rotafolios, necesito computadoras, necesito una impresora, una estación de café, muchas de las cosas que pueden ser parte del evento, que van a mejorar el evento. Elaborar una simulación, hacer una prueba de sonido, de audio, como en cualquier actividad. Esto es, yo diría, un negocio, un business en el que tenemos que quedar bien. Y obviamente preparar la información básica de los datos personales, ¿sí? Es decir, mi presentación como facilitador, algo que no sea largo, algo que no sea demasiado general, temas específicos y de preferencia relacionados con los temas de capacitación. Y en el caso de las teleconferencias virtuales, del mismo modo, probar el enlace antes, estar unos minutos antes, ver que funcione, ver que me pueda presentar, que la lámina se pueda colocar, etcétera. Son muchos puntos interesantes para trabajar. Durante la presentación, ¿qué debemos de hacer? ¿Ya? Primero, en los aspectos personales, iniciar con la presentación del taller, del facilitador. Y en este aspecto es muy importante que esa presentación sea lo más aproximada a la persona, no al excelente profesional. Ya, porque para eso están los títulos, los diplomas, etcétera, que se pueden mencionar, pero lo importante es en dónde ha trabajado, qué ha hecho, sí, qué comportamientos tiene, tratar de personalizar ese tema, sí, más hacia el comportamiento que hacia los requisitos formales que ya los tiene el facilitador. Iniciar con un saludo, por ejemplo, bienvenidos a todos o bienvenidos y bienvenidas. Espero que este evento tenga la connotación del caso que ustedes necesitan. Vamos a preguntarles los temas que ustedes pueden hacer, pero sobre todo trátenme de Marcelo, que es mi caso, ¿ya? O las normas que nosotros vamos a trabajar están basadas en una relación cordial, afectiva entre todos nosotros. Sí, demostrar seguridad, ¿sí? Eso se demuestra en el hablado, se demuestra en la forma como me paro, se demuestra en la forma en la que yo estoy exponiendo las cosas. Sí, hay varios elementos que nos pueden ayudar. Modular el tono de voz, ya lo hemos revisado con ustedes en un tema anterior. Ratificar la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Es decir, de qué manera mi comportamiento debe ser el mejor y debo hacer sentir bien a las personas. Respirar profundo, ¿sí? Tomarme mi tiempo, si es que es el caso, para hacer algún comentario. Generalmente un día completo de clases a uno se le va la voz. De hecho, estoy haciendo estos videos también en un día completo, entonces imagino que debe haber ese deterioro normal.
¿sí? Pero todo esto me ayuda a enfrentarme, similar a un cantante, ¿no? Uno tiene que tener preparada la voz. El día anterior no recomiendo que tomen cosas frías, igual que en cualquier tipo de cuidado que uno deba tener en cualquier profesión. En esto uno tiene que cuidar mucho la voz. Si bien yo no soy buen cantante, pero tengo que conservar esa condición para mejorar. Y tener agua a la mano, ¿sí? Beber agua que ayuda mucho para poder tener esa modulación y no cansar demasiado la voz cuando nosotros estamos interviniendo. ¿Qué más hacer durante la presentación? Dar señales de conocer a la organización y a los participantes. Aquí les voy a dar algunos tips, ¿no? Hay personas que van a dar el curso y no saben en dónde van a dar el curso. Entonces, qué importante saber, ustedes son del servicio de rentas internas, este servicio tiene como misión tal cosa, tiene como visión tal otra cosa. Veo que ustedes están estructurados y tienen sucursales en Quito, Guayaquil, Cuenca, que el 95% del trabajo que ustedes hacen es virtual, ¿ya? Entonces, eso es importante porque la gente siente que usted se tomó la molestia de conocer. O igual usted puede al inicio, dependiendo de esa base de datos que habíamos hablado de información, indicarles a las personas que sé que tengo aquí tantas mujeres, tantos varones, sé que tengo tantos economistas, tantos ingenieros comerciales, ¿ya? O sé que todos son del área de recursos humanos, o son del área financiera, o son del área de operaciones tal. Todo eso hace que el facilitador se vaya posicionando en el aula de clase, ¿sí? Sea universidad, sea escuela, colegio, educación continua, es muy importante esto. Dar a conocer los objetivos, contenido y metodología, ¿sí? Eh, como parte del sílabo, pero no solamente porque sea una obligación o una responsabilidad, sino básicamente porque las personas tienen derecho a conocer en qué están invirtiendo su tiempo en las próximas 10, 20, 30 o 40 horas, dependiendo de cuánto dure el curso, y preguntar e identificar expectativas y compromisos que tienen las personas. A veces, dependiendo de la flexibilidad y horarios que se tengan, hay que acordar llegar antes, salir después, llegar antes o tener un receso. Sí, hay muchas cosas que ya no están en la programación, pero que debe haber cierta flexibilidad para que estos puntos se puedan tratar. ¿Qué hacer también durante la presentación? ¿Sí? Como ven, hay muchos aspectos que nosotros podemos estructurar para la presentación que es, y hemos visto dar a conocer las señales de la organización, ya he mencionado misión, visión, valores, estructura, indicar qué tienen en su planificación estratégica, cuántas personas son, cuántos niveles son profesionales, de qué nivel están, si son directivos, si son ejecutivos, si es personal operativo. ¿Sí? O si es que hay un ranking por afinidad, ¿no? Hay eventos en los que la gente son amigos, son compañeros de trabajo, son gente que son de diferentes provincias, pero que están en la misma área operativa. Todo eso es muy importante identificar para efectos de conocer mejor y que el auditorio sienta que usted los conoce. Es muy importante esto para crear afinidades mayores. En cuanto a dar a conocer los objetivos, ya lo he tratado, objetivo, duración, horarios, plazos, sesiones entregables o tareas, formas de evaluación, y en lo que ya mencionaba también, qué apoyo administrativo se va a tener, qué apoyos tecnológicos vamos a desarrollar. Durante la presentación también, este tema de expectativas y compromisos, la recomendación, como ya les he indicado, una base de datos antes de iniciar el taller, y preguntar, ¿sí? Las expectativas con énfasis en los intereses particulares de las personas y los compromisos que tiene la organización, ¿sí? Me gusta ser muy transparente en eso. Esta organización quiere que ustedes con esta capacitación mejoren su productividad laboral, ¿ya? Que mejoremos la calidad del servicio al cliente, ya que estadísticamente se ha visto que esta calidad se ha visto disminuida y es importante que quienes estamos colaborando aquí, ¿sí? Dentro de este evento de capacitación salgamos con una mentalidad diferente, por lo que les invito a abrir sus corazones, sus mentes, para que las acciones puedan ser realizadas de la mejor manera. Miren cómo vamos cambiando esa connotación inicial por otros temas relacionados con la organización. ¿Qué hacer en este caso, no es cierto?
Generar regularmente es la recomendación con un taller. Yo no soy muy partidario de, a ver, comencemos por el número uno con qué nombre es y qué expectativa tiene. Puedo hacer eso en una base de datos, pero puedo hacer una presentación más pequeña en la que digo, por favor, deme su nombre, su profesión, su expectativa, algo más rápido. Y si es que ellos ya se conocen, creo que sería engorroso que cada uno me dé sus credenciales nuevamente cuando entre ellos ya se conocen. Ya, entonces con la base de datos yo me adelanto y les digo, yo sé que ustedes tienen estas áreas, trabajan en estas áreas, entonces vean la importancia de tener tal vez una visión un tanto diferente, ¿sí? Debemos procurar que sean los participantes los protagonistas, no el profesor. Que el profesor dé las pautas, que el profesor indique, pero que sobre todo genere esa dinámica del aula, ¿sí? En la que el participante debe ser el protagonista. Hacer preguntas de exposición, indicar, pregúntenme lo que ustedes consideren, ¿sí? Tampoco en lo personal, obviamente puede haber métodos y métodos. No soy partidario de que la gente primero yo hablo y que me interrumpan al final cuando yo creo el espacio de preguntas, sino que me interrumpan cuando ellos quieran. Es una forma de generar participación, pero requiere otras destrezas por parte del facilitador como es no distraerse en los temas, contestar, no irse por la tangente en otras cosas. Y si es que no sé la respuesta, indicar que miren, no preparé eso, pero voy a eh, darles una respuesta oportuna sobre este tema. Y si ustedes la conocen, qué bueno que puedan desarrollar ese contenido. Y también va a ser una demostración de que ustedes pueden con el tema, ¿sí? Y hemos visto otra característica, exponer mirando a los participantes. Sí, el tema del control emocional de las personas es importante porque yo tengo que verles a todos lados, desde el que esté el primero al que esté el último, y tengo que ir rotando esa mirada para que la gente sepa que está siendo controlada por el profesor. Ya, son técnicas a veces que podrían decir, no, no debería ser así, pero hay que tener el dominio del auditorio, sea físico o sea, en este caso, telepresencial. Para eso muchas veces piden que no apaguen las cámaras o se hace la famosa pregunta a las personas al azar, entonces hace que la expectativa de las personas esté presente. Caso contrario, si la gente hoy puede desconectarse apagando la cámara y desconectarse del aula, también hay casos en los que las personas estando en el aula se desconectan del proceso de capacitación. Entonces siempre hay que tener ese control, lo que se llama el dominio del auditorio. Cuando yo uso materiales, por ejemplo, equipos audiovisuales, el Infocus, que no siempre está en la parte superior, etcétera, sí debo no cruzarme en este caso, en el haz de luz que se genera, ¿ya? Entonces tengo que adecuarle de la mejor manera porque eso también puede generar distracciones. Entonces hay que evitar ese tipo de distracciones negativas. Debo formular preguntas al auditorio, ¿sí? Relacionadas con el tema, con la temática o con los contenidos que quiero desarrollar para que luego las respuestas sean las que yo espero, una especie de mayéutica socrática. Cuando alguien le pregunta algo muy importante, ya estamos viendo técnicas del facilitador, alguien me pregunta algo muy complejo, le agradezco mucho su pregunta, me parece muy importante. Les voy a dar un tip también. Si yo no me sé la respuesta, yo puedo decir, le agradezco mucho su pregunta, pero quisiera ver si es que alguien más tiene otra pregunta o de qué manera el auditorio puede ayudar también a contestar esta pregunta. Y puede ser que en el auditorio aparezcan otro tipo de ideas sobre el tema o se aclaran el tema y usted como facilitador puede ir procesando esa información de manera que pueda luego tener una respuesta. O sea, a todos nos puede pasar que hay un tema, un contenido que no dominamos o que no entendemos de qué manera se pregunta. Entonces, son cosas que podemos utilizar y provocar positivamente a los participantes. Por ejemplo, si tengo un grupo de abogados y es un tema legal, puedo decir, bueno, tenemos la suerte de contar con asesores jurídicos para este curso o tenemos la suerte de contar con ingenieros civiles que nos pueden explicar de qué manera esto se hizo. Entonces les estamos dando la importancia a las personas, estoy aprovechando esos recursos que me está dando el aula, que me está dando la vida para poder hacer esa facilitación y a su vez las personas se van a sentir gratamente conmovidas, gratamente
satisfechas de que se les pregunte temas relacionados con los que ellos saben. ¿Qué debo hacer también durante la presentación? Una, que los participantes me vean como facilitador y no como profesor. En mi caso particular, puede haber varios casos, pero en mi caso prefiero que me digan Marcelo a que me digan doctor, licenciado, magíster, etcétera, ¿no? Porque a veces también puede cruzarse, pero habrá el medio formal en el que las personas le traten por su título, ¿no? Depende mucho del medio en el que uno esté. Demostrar sentido del humor, pero no llegar a los extremos de los humores que tengan que ver con temas de etnicidad, con temas de sexo, etcétera. No es aconsejable en este tipo de eventos, y creo ya que ningún evento, salvo que sea una reunión de amigos, etcétera, muy particular, ¿sí? También podríamos incorporar como facilitadores a gente que domine el tema, es decir, pedir a una persona que dé una charla, ahora que se maneja la telepresencialidad, a una persona que maneje muy bien el tema, y a un experto en determinado tipo de pregunta que nos hagan y hacerlo. O a su vez tener como dominadores del tema a la propia gente que está en la organización, porque ellos no vienen, perdón, ellos ya vienen con, como decimos ahora, con chip ya instalado, ya tienen una profesión, saben qué hacer, entonces también tenemos que aprovechar eso, como ya lo dijimos anteriormente. Debemos también variar el uso de medios didácticos, es decir, no usar solamente un sistema. Entonces, eso implica hacer varios talleres, varias actividades, no solamente hacer la presentación como tal, ¿ya? Sino también que las personas se sientan, se diviertan en lo que están haciendo, ¿sí? Es bueno también que el facilitador utilice pensamientos filosóficos en momentos oportunos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se sepan una frase de Albert Einstein que dice, es el conocimiento el que determina lo que uno puede observar, y por tanto es importante que estos fundamentos teóricos nosotros los desarrollemos de mejor manera. Se miren cómo induje un pensamiento y le he dado un contenido, y si es que viene de una persona muy importante, muy influyente, eso también se le va a quedar pegado a las personas. Y si hablamos de tecnología y hablamos del señor Bill Gates, por ejemplo, ya, o si hablamos de desarrollos tecnológicos autónomos y hablamos posiblemente de Tesla, Motors, etcétera, todo esto va a hacer que las personas vayan afianzando sus conocimientos y le vean al facilitador también, ya, como un asesor, como una persona que conoce de lo que está haciendo, ¿sí? Y también una recomendación es concluir con aspectos que causen impacto. Es decir, y ahora para concluir vamos a realizar esto, o espero que esto haya sido del agrado de ustedes, espero que sigamos en este diálogo antes de terminar, o las preguntas que ustedes me han dado me han servido para yo conocer más y poder facilitar de mejor manera los siguientes eventos. Entonces, siempre es importante generar en la plataforma. Yo les voy a colocar un trabajo relacionado con esto, ¿sí? No perder la relación cordial con los participantes es un tema extremadamente importante. Como personas, a veces nos levantamos con un pie derecho, un pie izquierdo, ¿ya? Pero ninguna persona, y más si nos pagan por hacer este trabajo, puede sufrir las consecuencias de los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Y si las personas, si los participantes vienen con sus propios problemas, también debemos procurar mediar para que no nos afecten en el desarrollo de la clase y con todas las demás personas. Otro aspecto importante es contar anécdotas y experiencias para explicar un tema. Yo me llevo mucho, estudié en la Politécnica Nacional también, y la Politécnica tiene un lema muy interesante que dice, ¿ya? Que nadie puede enseñar aquello que no aprendió. Y este tema de las experiencias son importantes porque, como dicen también en la Politécnica, el alumno o el participante lo que quiere es ir a aprender el cómo hago, ¿ya? Y no necesariamente lo que ya recibió, que era el qué. Y ese cómo a través de nuevas tecnologías, nuevas fuentes de información, etcétera, ¿no? Decía un buen amigo, decía, el alumno lo que quiere aprender es el truco. ¿Cómo hago de mejor manera, rápido y sin errores? Esas son las cosas que nosotros debemos transmitir con base a nuestra
experiencia. ¿Qué hacer luego de la presentación? Se terminó el evento, he concluido, se han hecho varias cosas, entonces sí es importante darnos un tiempito para hacer un resumen. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de este curso, 8 capítulos, en cada uno hemos procurado considerar o desarrollar los elementos relacionados con las competencias. Quisiera que en este espacio desarrollemos los compromisos que vamos a desarrollar, no conmigo, sino con la organización, y los escribamos, y que estos compromisos sean entregados al final del evento a la organización, a la máxima autoridad, al gerente, etcétera. Sí, vamos a hacer la evaluación del curso, pero no solamente es al facilitador, sino a la coordinación, a los medios para poderlo ir mejorando. Y obviamente es importante, como en todo en la vida, hacer una pequeña ceremonia de clausura, que revista no la importancia del facilitador o del evento, sino la importancia del tiempo que los participantes invirtieron para estar con nosotros, independientemente de quién pague el curso, de por qué se haga, ¿sí? Estos cierres son muy importantes en el pensamiento de las personas y todos los seres humanos necesitamos que las cosas se abran y se cierren. Así como hay una apertura, debe haber un cierre, una clausura de los eventos como tales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener una evaluación también sobre este tema y les agradezco infinito.